Dead Man Walking, quiere decir literalmente hombre muerto andando, es una expresión propia de lo que podría llamar el idiolecto o el argot carcelario estadounidense, y es la frase que pronuncia el alcaide de la prisión cuando el condenado a muerte sale de su celda y se encamina hacia el lugar de la ejecución. Entonces esa expresión es la que se ha utilizado como título para un libro escrito por una monja seglar, la hermana Helen Previn, que es de una congregación llamada de la Medalla de San José, y esta mujer empezó trabajando primero con un condenado a muerte que se llamaba Elmo Patrick Sommer de manera epistolar, y posteriormente entró en relación con otro condenado a muerte que se llamaba Walter Poncelet. Ambos fueron ejecutados en 1982 en Luisiana, y actuó como consejera espiritual de ambos, en el segundo caso ya hablando directamente con él en el corredor de la muerte, y el resultado de semejante experiencia es el que, de una forma novelada, recoge en su libro. Que su libro es, por encima de todo, una requisitoria, absolutamente incuestionable, en contra de la pena de muerte. Ella misma, a partir de esta experiencia, se convirtió en una militante absolutamente vehemente en favor de la abolición de la pena de muerte. Ha dado centenares de conferencias, y el libro, que se editó en 1993, pues fue un bestseller. Y entonces, a partir de él, se hizo primero una película que le hizo Tim Robbins, que en España se ha proyectado con el título de Pena de muerte, en que el personaje de ella lo hacía Susan Sarandon, y el personaje de condenado a muerte es Sean Penn, que por cierto Susan Sarandon ganó muy merecidamente el Oscar como intérprete femenina en aquella ocasión. Y después, en el año 2000, se ha hecho la ópera. Heggie ha compuesto la ópera, que ahora se presenta, se estrena en España, aquí en el Teatro Real. Y bueno, posteriormente el propio Tim Robbins ha hecho una versión teatral ya en el año 2002, es decir, 2 años después de la ópera, una versión teatral para presentarla en instituciones de tipo docente, en institutos, en colegios mayores, digamos, por emplear el término español. Se ha representado desde entonces en más de 250 institutos en países anglófonos, Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etc. Ha tenido, desde ese punto de vista, mucho éxito, pero sobre todo una gran influencia para contribuir a crear un estado de opinión consistente en favor del abolicionismo. Posteriormente, la propia hermana Helen Previn ha publicado un segundo libro en el año 2004, en que ella trata de demostrar, habiendo estudiado las pruebas con muchísima atención, con muchísimo detenimiento, de 2 condenados a muerte que fueron ejecutados y que, según su análisis, eran absolutamente inocentes, demostrando o tratando de demostrar con ello que la pena de muerte pues no pasa de ser un asesinato legalizado. El tema es importante porque la hermana Helen Previn es, ya digo, una monja seglar católica, pero esta impugnación de la pena de muerte se hace desde el interior de la ortodoxia católica. Y esto es muy importante porque este es el momento en que el Vaticano, en cuanto tal, todavía no ha condenado la aplicación, el hecho de que sea legal, la pena de muerte, pues según Amnistía Internacional, en 58 países que la aplican para delitos comunes y 7 países más que la aplican para crímenes excepcionales. En el caso concreto de Estados Unidos, que son 50, hay nada menos que 32, es decir, más de la mitad, que mantienen la pena de muerte en su ordenamiento jurídico. Las últimas ejecuciones se han realizado hace 3 años o así en Missouri, en Oklahoma, en Ohio, en Texas y en Texas y en Florida. De manera que es un tema, podríamos decir, de una actualidad absolutamente palpitante. J. Heggie, el autor de la ópera, que en realidad se llama John Stephan,
nació en 1961, tiene 56, o va a cumplir 57 años en este año. Nació, ya digo, en Palm Beach, pero actualmente, desde hace ya muchos años, reside en San Francisco. Su padre era médico, pero era saxofonista aficionado. Y esto es uno de los primeros recuerdos musicales que él tiene. Y además, en alguna entrevista televisiva, ha confesado, pues con una especie de candor conmovedor, que la primera música que le hizo él llorar de emoción, cuando tenía 4 o 5 años, fue una canción escuchada en la radio, ¿no?, de Mary Poppins, creo que era, en fin. Y a partir de ahí se despertó, era una canción en todo caso cantada por Julie Andrews, ¿no? A partir de ahí se despertó su vocación musical. Con 7 años empezó a estudiar piano y luego ya empezó a estudiar armonía y composición con Edward Bacon. Edward Bacon yo creo que ha tenido una gran influencia en su desarrollo estético posterior, porque Bacon, que bueno, ha hecho sinfonías, ha hecho música de cámara, pero sobre todo es un hombre que ha hecho muchísimos arreglos de música popular, pero folclórica, vamos, estadounidense, de diversos lugares. Y esto, ya digo, ha tenido luego mucha influencia en el trabajo posterior de Jay Heggie, porque él mismo ha sido muy conocido, muy famoso, antes de hacer su ópera, ¿verdad?, como autor de canciones. De luego ha publicado ya más de 300 canciones. Luego, estudió con Roger Burland y con David Raskin, que David Raskin además ha sido un pionero de la música fílmica. Fue el que hizo la banda sonora, por ejemplo, de Laura, de Otto Preminger, o de nada menos que de Tiempos Modernos, de Chaplin. Y luego Jay Heggie ganó el premio Henry Mancini, y a partir de cierto momento, con Johanna Harris, que llevaba 40 años y que era su profesora de piano, formó un dúo pianístico con el que hicieron muchísimas giras por Estados Unidos con un gran éxito. Ella era la viuda de Roy Harris, importantísimo compositor, que además ha sido uno de los pioneros en desarrollar en Estados Unidos un estilo sinfónico, pero basado en, podríamos llamar, en estilo popular. Ella murió en el 95 y previamente habían abandonado este trabajo porque Jay Heggie se le presentó pues una distrofia muscular en la mano derecha, y entonces ya no estaba seguro de poder trabajar. Pues era muy buen pianista, pero tuvo que abandonar este trabajo. Y fue viviendo, claro, de los derechos de autor de sus canciones, que han sido compuestas para más a requerimiento de figuras de la importancia pues, de Kirite Kanawa, de René Fleming, de Jennifer Larmore, de Joyce Di Donato, de Federica Bonestade y de Susan Graham, que estas dos últimas, por cierto, encarnaron los dos personajes principales precisamente en el estreno de Dead Man Walking. Entonces él empezó a trabajar en la Ópera de San Francisco, habiendo abandonado ya la carrera pianística, pues en el departamento de relaciones públicas, es decir, un trabajo de tipo burocrático, y fue Patrick Summers, que luego sería el que estrenó precisamente la ópera que ahora nos ocupa, que era el director, en aquel momento era el director musical de la Ópera de Houston, de Texas, y que luego pues era el director principal invitado de la Ópera de San Francisco, el que le propuso al director de la Ópera de San Francisco, que en aquel entonces era Lofty Mansouri, que era un iraní y que además había dirigido el Teatro de la Ópera de Ginebra, y que ha sido el director de la Ópera de San Francisco pues entre el 1980 y el 2001, ha muerto en el 2013 a los 84 años. Le propuso que le encargara una obra a Jay Heggie. Lofty Mansouri había encargado ya bastantes óperas a autores estadounidenses vivos, entre ellas pues dos muy importantes, al menos desde el punto de vista de su proyección pública, una que es La muerte de Klinghoffer, de John Adams, y otra que es Un tranvía llamado Deseo, de André Previn. El caso es que cuando se produce el encargo, Jay Heggie en principio se muestra reticente porque, claro, le parece que hacer una ópera es algo que excede su capacidad musical, aunque había hecho ya obras para orquesta y obras de cámara, además. Y entonces le pone, el Lofty Mansouri, le pone en contacto para que fuera su libretista con Terrence McNally.
Terence McNally es una figura importante como comediógrafo, ha hecho muchos cantables para musicales, ha sido guionista cinematográfico. Por ejemplo, hay una película que es Frankie y Johnny, que la interpretan Michelle Pfeiffer y Al Pacino. El guión de esa película, que se ha proyectado en España con ese título, es suyo. Es un hombre que ha sido un activista importante en pro de los derechos de los homosexuales. Él mismo ha sido pareja durante muchos años del dramaturgo, fue pareja durante muchos años del dramaturgo Edward Albee. Y entonces tienen por fin, él y Jay Heggie, tienen una reunión. Y en esa reunión McNally le dice que viene con 10 proyectos para poderlos abordar, para someterles a la consideración del músico. Y le dice que cuál es el proyecto que más le gusta a él. Y entonces él le habla precisamente de la novela, de la hermana Helen y naturalmente de la película de Tim Robbins. E inmediatamente Jay Heggie dice que ese es el tema en el que van a tratar. Después ha compuesto varias óperas más en vista del éxito que tuvo Dead Man Walking. Ha compuesto 7 óperas más, 7 óperas de gran formato, porque también hay una ópera de cámara, hay un par de escenas dramáticas breves, pero en fin. Y dentro de esas óperas de gran formato, digamos, hay 2 que lo mismo que Dead Man Walking están basadas en películas. Una es Moby Dick, que además se ha podido ver en muchas televisiones en todo el mundo, que claro es sobre la novela de Melville, pero sobre todo sobre la película de John Huston sobre dicha novela. Y la otra, que me parece que es la última que ha compuesto hasta el presente, es ni más ni menos que sobre la famosa película de Frank Capra del año 46, It's a Wonderful Life, que es la que en España se proyecta todas las navidades con el título de Qué bello es vivir, y que es desde luego una de las películas más conmovedoras que se hayan rodado jamás. El caso es que Dead Man Walking se estrena en el año 2000, el 7 de octubre, en el Teatro War Memorial de San Francisco, que depende directamente de la Ópera de San Francisco. Tienen 7 representaciones contratadas, hay que ampliarlas a 9, luego a 10, porque hay tal demanda de público que se amplía la contratación primera, y en los 2 primeros años se hacen más de 20 producciones solo en países de habla inglesa. Pero luego ya la obra, por decirlo popularmente, salta el charco. La primera producción europea es la que hace Nikolaus Leinhoff para Dresde en el año 2006, que luego esa misma producción se va a ver en el Teatro an der Wien, en Viena, y existen incluso 2 grabaciones discográficas, una con el elenco original, ambas naturalmente dirigidas por Patrick Sommers, y otra segunda que es con el elenco de la producción de la Ópera de Houston, cuyo protagonista, la que encarna el personaje de la hermana Helen, es Joyce Donato, que es precisamente quien protagoniza la versión que se presenta, que se estrena ahora aquí en el Teatro Real, y que es el estreno español de esta obra. Helen Briand, la autora del libro, ha descrito la obra, ha escrito su libro diciendo que es una reflexión literaria, artística, ¿no?, acerca de lo que sucede entre bastidores, fuera de los ojos del público, cuando, en tanto que sociedad, condenamos y ejecutamos a una persona. Por su parte, Jay Heggie, el compositor, ha dicho que su propósito era hablar de un tema que concernía a todos en el lenguaje que pudiera llegar a más personas posibles. Entonces, efectivamente, el estilo de Dead Man Walking es una obra escrita tonalmente, tonalmente con armadura de clave en cada número, etc. Se puede perfectamente y legítimamente englobar en una lista de esto que se ha llamado, con respecto en el caso de Estados Unidos, ópera popular, cuyo primer ejemplo sería es una obra maestra incuestionable, sería por Jan Bess. Y otro ejemplo muy ilustre, y que además se ha estrenado en España en el año 2000, se hizo en Bilbao, que es Susana, de Carles Floyd, que es verdaderamente otra obra maestra también dentro de su género. Es en esa línea en la que hay que entender cómo está escrita y cómo funciona Dead Man Walking,
que es una obra, por otra parte, que tiene un excelente libreto y que tiene un funcionamiento dramático verdaderamente magnífico, ¿no? Szegedy tiene una gran vena melódica, como es lógico, por ser un gran autor de canciones. La obra está magníficamente escrita para las voces, para los instrumentos también, teniendo en cuenta que maneja una orquesta grande, aunque en el año 2008 hizo una reducción, pero en fin, es una orquesta con maderas a tres, con trombones, con trombón bajo, piano, una orquesta verdaderamente voluminosa. Y el estilo musical, pues claro, hace constantes referencias al blues, al jazz y a otros estilos de la música, lógicamente, popular estadounidense. Es una obra que contiene arias, que contiene dúos, que contiene concertantes, pero la unidad enunciativa siempre engloba estos números individuales dentro de unidades más grandes, y esas unidades son siempre la escena. La ópera tiene en concreto 17 escenas, de las cuales 9 son del acto primero y 8 del segundo, más un prólogo de tipo teatral y luego un preludio instrumental, que además es muy característico y da muy bien el ambiente musical de la obra. En el sentido de que es una obra tonal, ya digo, está escrita con armadura de clave, el arranque de ese preludio lleva un bemol en la clave, por tanto está o en fa mayor o en re menor. Bueno, pues empieza con una ondulante frase de corcheas en un compás irregular, en 10/8, dividido como 2 más 3, 2 más 3, y esa frase de corcheas lo mismo puede estar en fa mayor que en re menor, pero es que luego encima entra un corno inglés unos poquitos compases más allá y entra con un la bemol, con lo cual la ambigüedad se multiplica, porque ahora ya, además de fa mayor o re menor, también puede estar en fa menor simultáneamente. Ese tema tiene mucha importancia porque es el que luego se va a asociar a la figura del condenado a muerte que, bueno, junto con la propia hermana Helen, protagoniza la obra. Por otra parte, esas referencias a la música popular son evidentes, por ejemplo, en el caso del gospel. Después de la escena teatral y del preludio instrumental, orquestal, la primera cosa que se canta es una especie de pequeña canción a capella, sin acompañamiento, que la canta precisamente la hermana Helen, y que es clarísimamente, tiene unas inflexiones melódicas clarísimamente de un gospel, y que está en fa mayor. Pero también hay en la obra una cierta influencia jazzística, en el sentido en que en momentos muy determinados y además de gran dramatismo en la obra, hay un fondo armónico formado por acordes perfectos, pero acordes perfectos a la vez mayores y menores, es decir, con las 2/3 simultáneas, lo que es un rasgo característico del jazz. Así sucede en toda la escena final del primer acto, que es cuando la hermana Helen está asaltada por los recuerdos de todas las escenas que ha vivido previamente y al final está tan angustiada que se desmaya. Es un momento muy brillante, una especie de heterofonía y que acaba en do mayor, pero se está escuchando como base todo el tiempo pues ese acorde que es mayor y menor a la vez, y exactamente igual sucede en la escena de la ejecución, que es con lo que la obra concluye, que está también a la vez en do mayor y en do menor simultáneamente. Esa tonada que canta la hermana Helen al comienzo y luego con lo que acaba la obra también, y exactamente como en el comienzo, absolutamente a capella, es un instante particularmente emotivo, particularmente conmovedor. Ya digo que es clarísimamente un gospel. Introduce o decanta la música hacia la tonalidad de fa mayor. Fa mayor es con lo que la ópera acaba, es la tonalidad que va a estar asociada constantemente al personaje de la hermana Helen, y además pues tiene, digamos, una función de tipo poético como significante de la idea de la redención, que claro, es una idea absolutamente central dentro de la poética de la obra. Pero, por ejemplo, en algún momento, cuando en la tercera escena del primer acto el padre Grenville, que se llama, intenta disuadirla de que vaya a prestar apoyo espiritual a este condenado a muerte, y ella entonces lo que le contesta es: él me ha llamado, él tiene necesidad de mi palabra, ¿no? Y esa parte está en fa mayor. Y entonces esa idea de fa mayor luego va a aparecer también
en otro de los momentos más conmovedores de la obra, que es cuando la madre del condenado pues va ante un tribunal porque ella está convencida de la inocencia de su hijo, y una parte de lo que canta está en fa mayor y otra parte está en mi, pero es que mi es precisamente el tono del condenado, el tono de Joseph de Rocher, que así es como se llama el personaje, que está claro, si la hermana Helen está en fa, él está en mi, o sea, está medio tono por debajo de ella. Luego también otros aspectos de la obra se expresan perfectamente también a través de la música, como es el caso de un personaje que se llama Owen Hunt, que es el padre de uno de los asesinados por Joseph de Rocher, que claro, muestra su odio y su incapacidad para perdonar, perfectamente comprensibles. Por otra parte, a través de tritonos, es decir, rompiendo toda armonía tonal posible. En definitiva, Dead Man Walking, aparte de ser una obra estupendamente escrita, en un lenguaje conservador, de ópera popular, como hemos dicho antes, pero desde luego un trabajo perfectamente respetable, bueno, es un discurso en torno a la idea del perdón y de la redención, pero también es una especie de melodrama sobre una historia de amor entre la hermana Helen y Joseph de Rocher, amor, por supuesto, absolutamente platónico, claro, pero que no deja de ser amor. De hecho, las últimas palabras que se escuchan en la obra, independientemente de lo que luego canta la hermana, son precisamente las palabras I love you, que se dicen uno al otro justamente en el instante de la ejecución. Pero independientemente de todo esto, ninguna de estas cosas le resta un ápice de poder y de fuerza al elemento absolutamente central de Dead Man Walking, que es su carácter de alegato absolutamente indiscutible en contra de la aplicación de la pena capital.